Gloria a Dios. Algo que nosotros no entendemos porque Él quería morir por nosotros. Pero Él quiso morir por tanto amor. Y no hay amor más grande en el mundo que alguien muere por su amigo. Y Cristo murió por nosotros. Amén. Vamos esta mañana al segundo de Pedro. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nosotros hace unos domingos estábamos estudiando sobre construir nuestro templo y vamos a seguir con este tema esta mañana. Comenzamos con versículo 3 y leemos hasta versículo 11. ¿Qué dice la palabra aquí? Versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nosotros esta mañana vamos a hablar sobre la paciencia. La paciencia. Como yo dije, yo prediqué sobre este texto hace 3 domingos y mencioné que si Dios lo permite íbamos a volver a este pasaje de las Escrituras para terminar el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Hemos aprendido que en nuestra vida cristiana debemos edificar sobre el fundamento de la fe que tenemos ya puesto. La fe es el fundamento, la fe es lo que lo inicia todo. Una persona no puede ser salvo sin antes tener fe en Jesucristo. La fe en Jesús es lo que nos salva. Y a nuestra fe aprendimos que debemos añadir virtud. Y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, como dice la palabra. Terminamos en el último mensaje que prediqué sobre dominio propio. Y al dominio propio Dios nos dice que el siguiente paso será la paciencia. La paciencia. ¿De qué maneras nos enseña la Biblia a ser pacientes? Vamos a ver algunos ejemplos. Si ustedes pueden ir conmigo, vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 40, que son versículos muy conocidos y que nos da
ánimo al escuchar estas palabras. Vamos a leer lo que dicen aquí. Isaías 40, versículo 30 hasta 31, que dice la palabra: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aquí nosotros vemos en estos versículos los beneficios de la espera, los beneficios de ser pacientes. Pero no se trata solo de esperar, sino de en quién esperamos, en quién estamos esperando. Estos versículos nos enseñan a ser pacientes al esperar en Dios, esperar en su tiempo perfecto. La espera puede ser frustrante a veces, especialmente si tenemos prisa o queremos hacer algo rápidamente. A veces no entendemos por qué tenemos que esperar o por qué Dios nos hace esperar. Pero Dios cree que la paciencia es una buena cualidad para nosotros como cristianos. Es una buena cualidad para tener paciencia. A veces Dios nos hace esperar en el propósito para enseñarnos la paciencia. Cuando Dios nos hace esperar, podemos reaccionar de dos maneras. O nos frustramos, nos irritamos, nos impacientamos y nos sentimos miserables. O aprendemos a aceptar nuestras circunstancias, a saber que están en las manos de Dios y confiar en Él y a esperar con paciencia. Son dos opciones diferentes que podemos hacer. Aprender a ser pacientes es una buena cualidad que nos enseña a manejar las situaciones estresantes de la vida. A veces tenemos que recordarnos que somos humanos imperfectos, que vivimos en un mundo imperfecto y que no todo va a salir según nuestros planes. No todo va a salir en como imaginamos. Tenemos que hacer cambios. Y nosotros vemos eso mucho en la vida. Que tenemos que cambiar nuestro plan según el plan de Dios. Y tenemos que aprender cómo ser pacientes. En estos versículos de Isaías, Dios nos da una comparación. Los jóvenes desfallecerán. Pero los jóvenes, son fuertes. Se supone que pueden resistir porque aún son jóvenes, ¿verdad? Pero Dios dice que aunque sean jóvenes y fuertes, sus cuerpos eventualmente se van a cansar. Pero los que esperan a Jehová van a tener nuevas fuerzas. Van a levantar alas como las águilas. Van a correr y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, esperar parece que haría que una persona se cansara, ¿verdad? Esperar parece que haría que una persona se cansara. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una fila en una oficina gubernamental para recibir algún documento oficial, y lo he hecho algunas veces, aquí en este país, en la capital, ahí en los Estados Unidos, esperando en fila para recibir un documento oficial. Y yo estoy de pie todo el día, el tiempo pasa lentamente, apenas como hace calor, tuve que levantarme temprano para esperar en fila, me voy a cansar, ¿verdad? Me voy a cansar. Y a veces yo estoy aquí en una mano un bebé. Lo hemos hecho. Esperar en fila todo el día con un bebé aquí a nuestro lado. A veces son dos bebés a nuestro lado porque son muchos los chicos. Pero
Esperar en Dios es todo lo contrario. Mientras esperas, Dios renueva tus fuerzas. Dios te da paciencia. Él refresca tu espíritu. A veces cuando esperas, te das cuenta de que aquello que antes te causaba tanta ansiedad, aquello que te preocupaba tanto terminar, no es tan importante como pensabas. Y todo se va a solucionar al final. Todo se va a solucionar al final. Si no lo resuelvo y el Señor me lleva de aquí, es problema de otra persona, ¿verdad? Y yo voy a estar tranquilo en el cielo. Pero ¿por qué luchamos sin tener paciencia? Debemos esperar con paciencia. Al final, Dios hará que todo esté bien. Así que está bien esperar porque Dios lo va a arreglar. En primer lugar, aprendemos que aprender a ser pacientes puede renovar nuestras fuerzas. Número 2, esta mañana, es la tribulación produce paciencia. Y vamos a leer de eso en Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos 5, 3 hasta 5. Que dice la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la tribulación produce paciencia. Había una vez un hombre llamado Daniel que se detuvo en el supermercado de camino a casa para comprar algunas cosas para su esposa. Él recorría los pasillos buscando los productos de su lista. Mientras él andaba por la tienda, se cruzaba una y otra vez con otro comprador en casi todos los pasillos. Un padre que intentaba hacer la compra con su hijo de 3 años, el cual estaba teniendo una rabieta. Se regaba, ¿verdad? La primera vez que se cruzaron, el niño insistía en pedir dulces. Él quería los dulces. Y Daniel escuchó al padre decirle, vamos José, esto no va a tardar mucho. Y cuando se encontraron en el siguiente pasillo, el niño ya estaba suplicando y gritando con más fuerza. Durante todo el tiempo, el padre le hablaba con tono tranquilo y le decía en voz baja, José, cálmate, cálmate José, vamos a terminar en un minuto. Al pasar por la sección de frutas y verduras, el niño gritaba desconsoladamente. El padre mantenía la calma y decía en voz muy baja, José, tranquilo, ya casi nos vamos. Casi nos vamos. El padre e hijo llegaron a la caja y Daniel siguió observándolos. El padre no mostraba señales de perder control. Entonces el niño empezó a gritar y patalear y el padre repetía con gran calma, José, estaremos en el vehículo en un minuto y todo estará bien. Daniel quedó profundamente impresionado. Tras pagar su compra, se apresuró a alcanzar a aquel padre, que había dado un ejemplo asombroso de paciencia y autocontrol, justo a tiempo para oírle decir de nuevo, José, ya hemos terminado. Hemos terminado ya, José. Todo va a estar bien. Le tocó el hombro al paciente padre y le dijo, Señor, no pude evitar observándole a usted y notar lo tranquilo y paciente que usted fue con el chiquito José.
Es increíble. El padre respondió entonces, usted no lo entiende. Yo soy José. Yo soy José. Todo el tiempo que él estaba diciendo, tranquilo José, él estaba hablando a sí mismo. Tranquilo José, cálmate José, todo va a estar bien. Él está hablando a sí mismo, no al chiquito. La tribulación produce paciencia. La tribulación puede definirse como una aflicción severa o una angustia profunda de la vida. La tribulación puede darnos una perspectiva diferente de la vida. Puede llevarnos a bajar el ritmo y a centrarnos más en aquello que realmente importa. A veces, la tribulación une a las personas. Puede arreglar nuestros valores humanos y hacernos valorar la importancia de la vida. Por ejemplo, hace poco, nosotros vimos de la tragedia, y hablamos de eso esta mañana, que pasó en Venezuela. Después de esa tragedia, habían varios países que comenzaron a enviar ayuda, incluyendo la República Dominicana. Y de hecho, yo leí que este fue el primer país en llegar para ayudar, lo que yo leí. Personas de diferentes idiomas, orígenes y trasfondos unieron sus esfuerzos por una causa común: salvar las vidas humanas. Cuando pasamos por una tribulación, esta puede devolvernos a los básicos de la vida y hacernos ver que todo lo demás puede esperar. Hubo personas que ofrecieron voluntariamente su tiempo para ir a rescatar vidas en Venezuela. Es posible que dejaron de lado su trabajo. Dejaron de lado la búsqueda de su propia felicidad o de seguir sus sueños para ayudar a un prójimo necesitado. Y si somos nosotros quienes pasamos por alguna tribulación, esta puede obligarnos a detenernos o ir más despacio. Si estamos enfermos, tal vez debemos tomarnos tiempo para sanar, ¿verdad? Si enfrentamos dificultades en la vida, quizás tengamos que esperar en Dios para ser liberados. Eso nos enseña paciencia. Nos enseña a esperar, la paciencia. La paciencia es una cualidad cristiana que puede desarrollarse a través de las pruebas. La Biblia habla de la paciencia de Job. La paciencia de Job. ¿Cómo demostró Job su paciencia? Él soportó el sufrimiento sin culpar a Dios. Job sufrió, pero no pecó con sus labios, dice la palabra. Él perseveró hasta que Dios finalmente lo libró de su prueba. A menudo yo escucho a la gente decir que alguien tiene la paciencia de Job, que esa persona tiene la paciencia de Job. En mi opinión es buen cumplido decir eso, que alguien diga eso sobre alguien. Pero fue la prueba de Job la que produjo esa paciencia. La prueba de Job, la tribulación de Job que produjo esa paciencia. Job esperó en el Señor y Dios lo libró de esa prueba. Número 3, lo que vamos a ver esta mañana es: la paciencia está envuelta en amor. Y vamos juntos. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. La paciencia está envuelta en amor. Está envuelta en amor. Y vamos a leerlo aquí. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, es página 1008, que dice la palabra: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Aunque yo podría predicar también el versículo 13, pero
El versículo aquí es versículo 4, donde dice, el amor es sufrido. La palabra sufrido implica la capacidad de soportar algo o a alguien. Incluso cuando esa cosa o persona nos causa angustia, incomodidad, tristeza, etc. Por ejemplo, la Biblia habla de cómo Dios es paciente y sufrido con nosotros. Eso es precisamente lo que encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Es decir, estos versículos explican claramente la razón por la que Jesús aún no ha regresado, el motivo por el que ha retrasado su venida. Y la razón es esta, que Dios es paciente para con nosotros. Él es paciente. Él desea que la mayor cantidad posible de personas reciban a Cristo. Es la razón por la que Cristo no ha llegado todavía. Dios es paciente aunque los pecados, la violencia y la maldad del mundo le causen tristeza y aflijan su corazón. Él soporta todo esto para dar a una persona más la oportunidad de ser salvo. En estos versículos hay muchísimo amor. Aunque no se mencione abiertamente, el amor es uno de los factores que motivan la paciencia de Dios aquí. Así que tal vez digas que cierta persona te exaspera o te molesta, o que no te gusta cuando fulano hace esto o aquello. Pero parte de la paciencia consiste en poder soportar las cosas que no nos gustan por el amor que hay en nuestros corazones. Paciencia incluye amor. Y Jesús coloca ese amor en nosotros. Con la ayuda de Dios podemos ser pacientes y misericordiosos con los demás, con otra persona, y a través de toda tribulación también. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Eso viene de Romanos 12, 18. Dios dice que en la medida de nuestras posibilidades debemos esforzarnos por vivir en paz con todos los hombres y especialmente con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Quizás pienses, esa persona esa persona y yo no nos llevamos bien. Pensamos diferente o no nos cae bien. Aún así, Dios espera que la amemos. Que la amemos a esa persona. Que seamos amables, misericordiosos, pacientes y tolerantes. Incluso si a veces no nos gusta cómo actúa o lo que dice la persona. Y que debemos orar por esa persona también. Debemos orar por los demás. Los que nos ofenden, debemos orar por ellos. Y que oremos por esa persona y pidamos a Dios que nos dé la paciencia para vivir en paz con esa persona. La paciencia es una columna fundamental en nuestra vida cristiana. Y hay tanto que podríamos decir sobre ella. Y sentí la necesidad de dedicarle un mensaje completo.
tú sabes, que a veces no nos lleva bien, incluyendo con un vecino, ¿verdad? Posiblemente. Gracias a Dios que nosotros hemos tenido buenos vecinos. Zeneida, ella no nos causa ningún problema. Nosotros le amamos mucho a Zeneida. Ella es preciosa. Y aquí, ustedes ven, no tenemos ningún vecino ahora mismo. Aunque yo le conozco al vecino ahí. En los Estados Unidos, en nuestra casa allá, tenemos buenos vecinos también. Pero cuando nos mudamos ahí a nuestra casa por primera vez, había un señor viejo. Él tenía la edad de como 80 y pico años. Y al mudarnos ahí a ese lugar, él comenzó a decir cosas que él no le gustó de cómo que estábamos haciendo en nuestro propio terreno que nosotros teníamos. Él dijo que él no le gustó lo que estábamos haciendo ahí, ¿verdad? en nuestra propia casa. Y en ciertas cosas yo intenté para mostrarle a él amor, entendimiento y para mostrarle a él bondad, ¿verdad? Con tiempo nosotros nos pusimos a ser amigos. Él comenzó a hablar conmigo, yo comencé a hablar con él, éramos muy buenos amigos con el tiempo, aunque comenzamos, como parece que íbamos a tener una lucha, una batalla entre nosotros, comenzamos a comenzar una relación entre nosotros. Y éramos amigos hasta que él falleció. Pero no digo que todo eso se va a resolver así en la vida. No todo. A veces luchamos y las personas no cambian, ¿verdad? No cambian. Pero Dios nos enseña a nosotros para tener paciencia con todos los hombres y vivir en paz en todo lo que hay, en cuanto depende de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, en todo lo que hay en ti, intenta para hacer lo mejor. Y ora que Dios te dé la paciencia que necesitas para vivir en paz. Lo triste es que hay muchos que les falta paciencia. Les falta paciencia con Dios, les falta paciencia con sus parejas, con sus hijos, con sus vecinos en el supermercado. Es decir, son personas impacientes. Y Dios nos dice que como cristianos debemos aprender a ser pacientes. No debemos apresurar las cosas. Esperemos en Dios. La Biblia dice que cuando intentamos apresurar las cosas, cuando perdemos la paciencia, podemos caer en el pecado. Así es lo que dice la Biblia en Proverbios 19:2. Proverbios 19:2 dice la palabra: aquel que se apresura con los pies, peca. Cuando tomamos decisiones apresuradas, apresuramos a Dios, perdemos la paciencia, eso puede llevarnos al pecado. Necesitamos añadir la paciencia a nuestras vidas como cristianos. Es fácil a veces perder la paciencia. Y ustedes saben que cuando yo estaba preparando este mensaje, comencé a tener prueba de mi paciencia. Yo sentí prueba de mi paciencia al preparar este mensaje. Y yo pensé, bueno, yo estoy pasando por prueba antes de predicar para que yo podría predicar bien este mensaje. Pero la tribulación puede enseñarnos paciencia, esperar en Dios, esperar en todo. Y la paciencia es una buena cualidad para tener como cristiano. Debemos agregar a nuestra fe paciencia en todo. En la tribulación, en la vida, en todo lo que hagamos, tener paciencia. Vamos a terminar esta mañana
en oración. Vamos a terminar en oración.